Saludos desde cualquier parte que nos escuchen en todo este planeta. Somos del campus Quiero ser escritor, capítulo adulto mayor. Ya nos conocen, somos el doctor Ramón Morcillo López y quien les habla, Santiago Buitrón Chávez. Poco a poco hemos venido consolidando el libro que se les había mencionado sobre cómo hacer felices a nuestros padres y que próximamente lo estaremos editando y publicando en Amazon. Hay que tomar muy en cuenta que hemos ido avanzando en estos diálogos a través de 12 episodios preliminares. Este es nuestro 13º episodio. Y así hemos avanzado partiendo de procesos de inducción de lo que es la comunicación con nuestros adultos mayores, contextualizar el entorno donde se desarrolla esa relación con el adulto mayor y revisar casos en los cuales hemos tratado la forma tradicional y también ciertas estrategias asertivas que nos ayudan a optimizar y a gestionar también esos eventos, a gestionar de una manera efectiva esos eventos. Nos hemos centrado, podríamos resumir, nos hemos centrado en lo que es la comunicación. De ahí que hemos dado herramientas de primera mano para relajarnos. Hay un ejercicio de sofrología importante en nuestro cuarto capítulo que lo pueden revisar a través de nuestro podcast. Que valga la aclaración, nos encontramos también en Spotify y en YouTube como Campus Quiero ser escritor, capítulo adulto mayor. Y ahí encuentran todas nuestras grabaciones y todos nuestros audios. Y así hemos partido desde un proceso de relajación donde nos disponemos a trabajar con nuestros adultos mayores y luego procurar hacer una tomar conciencia de los eventos que nos suceden con ellos y tratar de gestionarlos. Tal el caso de momentos en que el adulto mayor suele tener muchas quejas o también hay una ambigüedad en la forma en la que nos comunicamos y tal como lo revisamos en el episodio anterior, cómo resolver problemas con nuestros adultos mayores. Y así en este proceso de comunicación, hoy vamos a hablar del perdón. La conducta que vamos a generar o a tratar es a saber pedir perdón. Es verdad que partiremos de la frase que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? No podemos cambiar el pasado, pero sí la percepción de nuestro pasado. Es decir, no nos vamos a olvidar de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido, pero sí la percepción, soltaremos ciertas cargas emocionales que no nos permiten avanzar o nos tienen bloqueados en nuestra relación con nuestros adultos mayores. Y así vamos a trabajar este concepto del perdón y que es una conducta además, ¿no? En concreto, con nuestro padre o con nuestra madre. Vamos a ir haciendo uso de herramientas que en algún momento las vamos a concientizar y las podemos utilizar. Y así, múltiples investigaciones sobre los recuerdos, por ejemplo, también podemos afirmar que los recuerdos sobre nuestro pasado en una gran mayoría son grabaciones sesgadas. Incluso venimos a trabajar un ejercicio de razón para pedir perdón. A veces podemos o no tener la razón, pero está basado mucho en el recuerdo de algún evento. Así que nos acompaña el doctor Ramón Morcillo López y háblenos del perdón, por favor. Buenas tardes, Santiago. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar del perdón, no solamente del perdón. Vamos a hablar de sus ventajas que tiene el perdón, de los pasos que tenemos que dar para perdonar, los tipos de perdón y también por qué. Porque es positivo perdonar. Esto lo vamos a ver hoy. Porque con la relación con nuestro mayor, pues lógicamente, si no perdonamos, difícilmente podemos avanzar. Por supuesto que esto lo hemos centrado en lo que es el adulto mayor. Esto ya es antiguo, ¿eh? Ya en el año 93, Johnson y Picker
ya hicieron un cuestionario, ¿no? De cómo trabajar el perdón, ¿no? O sea, y más que nada también eh, cómo trabaja nuestra memoria para perdonar, ¿no? Esas experiencias que tenemos, ¿no? No es que la memoria tenga fallos, ¿no? Lo que pasa que tenemos una base de datos neuronal y de aprendizaje y cuando tenemos una experiencia con nuestros mayores, pues muchas veces esa experiencia, no, esas conversaciones no las terminamos. Y entonces quien las termina es nuestro cerebro. O sea, nuestros recuerdos, la información que tenemos, cierra el circuito, ¿no? Por ejemplo, una persona nos dice un, nuestro padre, ¿no? Nos dice, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerlo. Entonces, al cabo de unos meses, pues nuestro cerebro puede ser que diga, tú me dijiste hace unos meses que ibas a cambiar. Y no iba a cambiar. Él lo que dijo es que iba a hacer todo lo posible, que esté en su mano. Pero nuestro cerebro, pues depende de cómo fuera, pues quedó esa información, ¿no? Y eso puede hacer que nos, que nos enfademos, ¿no? O sea que para concluir diremos que cuando vemos escenas que violan nuestras expectativas o que estamos nerviosos o que estamos baja presión, eh, el cerebro, depende cómo pensemos, pues cierra el circuito. Entonces uno dice, no, tú me dijiste y claro, empezamos con esas discusiones y no podemos tirar toda la vida, ¿no? Por eso, eso tener que tenerlo previamente grabado para luego los pasos que vamos a continuar para el perdón. Sí, justamente lo que le mencionaba al inicio es un ejercicio de razón y también de, como usted menciona, de expectativa, razón y expectativa. Y eso está muy basado, fundamentado en la memoria. Y para recordar, nuestra memoria es muy falible. A veces es muy tendencioso lo que recordamos. Olvidamos, distorsionamos o recordamos hechos que nunca sucedieron. De ahí que, como vamos a ir viendo la importancia de trabajar la biografía del padre para el perdón, para la aceptación entre memoria y olvido, Doc, empecemos con el perdón. Claro. Bueno, el tema de la biografía ya lo tocamos, lo importante que es no, la biografía del mayor, pero vamos a empezar con el perdón, ¿no? En el perdón ya hemos dicho que es bastante antiguo, ¿no? Ya en el 89 se creó el primer autoinforme para evaluar el perdón. Y después otro informe sobre la evitación y la venganza, o sea que es algo, en algo que está, ¿no? Y también es verdad que lo que es el perdón, eh, hasta hace unos años, unas décadas, pues formaba parte de lo religioso. Y ahora cada vez más la psicología está entrando en este tema. De hecho, Seligman, el psicólogo Martin Seligman, fue uno de los primeros, ¿no? No digamos que sea el único, que empezó a trabajar sobre el tema del perdón, ¿no? Y la ventaja que tiene el perdonar. Él habla de 24 virtudes y fortalezas que tiene el perdonar, que con el tiempo vamos a ir viendo, ¿no? Y que el perdonar además nos lleva a madurar, que es lo bonito, ¿no? Nos lleva a ampliar nuestras relaciones sociales, además de un eterno aprendizaje. O sea, el perdonar a nuestros padres va a suponer para nosotros un crecimiento personal, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Hay un tema terapéutico, ¿no? Diremos que para perdonar hace falta, hay que decirlo, un acto de voluntad. O sea, cuando una persona perdona, hay que hacer falta un acto de voluntad primero. Pero acto seguido va a constatar, como vamos a ver a continuación, que sus pensamientos, sus sentimientos y hasta el comportamiento hacia su padre, por el simple hecho de decir voy a perdonar, voy a trabajar el perdón, se vuelven menos negativos y más positivos. Hay una modulación. O sea, nosotros
Fishman, en el año 2006, ya decía que el perdonar, el hecho de decir voy a perdonar a mi padre, con lo cual, por ese acto, por lo que fuera, con lo cual estamos, como veremos más a continuación, va a entrar en aquella escena que tanto le dolió, el hecho de modular nuestras primeras reacciones de venganza y evitación, empezamos, como hemos dicho anteriormente, o sea, vemos según pensamos, estamos abriendo la puerta a, a otra realidad. Y un tema muy importante, en las encuestas que se ha hecho con personas que han llevado a cabo estos ejercicios, entra casi de manera imperceptible, es como al modular el hecho, primero digo voy a pedir perdón, modular la realidad y aparece en escena la compasión, el deseo de ayudar y la empatía. O sea que el hecho de modular hace que empecemos a generar, a generar la compasión, a notar que ese dolor que creíamos tener, esa energía que estaba condensando, ese dolor, pues empieza como a diluirse, ¿no? Y, y nos entra un sentimiento, pues sin llegar todavía a perdonar, de paz y de generosidad, gracias al tema de la empatía. Sí, en cuanto a la empatía, es trascendental. Necesita de una introyección, o sea, es un trabajo íntimo en donde nosotros necesitamos dedicarle varios párrafos para entender este tema de la empatía. ¿Qué nos puede explicar, Doc? Bueno, empatía en algunos aspectos ya lo tratamos, ¿no? Pero bueno, nuestro diccionario, cuando habla de la empatía, ¿no? El RAE dice que es un sentimiento de identificación con algo o alguien. Y en la segunda acepción habla de capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Es decir, el hecho de tomar la acción de involucrarnos hace que se incorpore en nosotros la empatía. Sobre la empatía, el investigador que más ha trabajado sobre ello, que es Paul Zak, comprobó que, que el hecho de tener la empatía, de esa predisposición, de esa capacidad de identificarnos, o ese sentimiento de querer acercarnos a alguien, el simple hecho de decir voy, porque hace falta un acto volitivo, pero es curioso, el simple hecho de decir voy, o sea, voy a perdonar a mi padre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, de una manera consciente y real, en nuestro cerebro ocurre lo siguiente, según el doctor, el científico Paul Zak. Automáticamente nuestra glándula pituitaria secreta y vuelca al torrente sanguíneo oxitocina. O sea, la oxitocina es la hormona que facilita el desarrollo de conductas confiables. Es increíble nuestro cerebro. El simple hecho de tomar esa decisión hace que nuestro cerebro vuelque al torrente sanguíneo oxitocina. Con lo cual nos predispone a ser amable, confiable y a continuar todavía con esta actitud hacia nuestro Padre. Gracias a la empatía, casi de manera imperceptible, estamos reemplazando este acto primero de llevar a cabo el acto volitivo. O sea, ya no hace falta el acto volitivo. De pronto nos apetece involucrarnos con nuestro Padre. Como estamos viendo, perdonar lleva consigo paz, salud, empatía y solidaridad. Pero insistimos, no es pasivo, requiere voluntad. Querer dar con la solución. Ya en otras potencias, hay ponencias ya hablamos que no nos encontramos ante un problema. O sea, el hecho de querer perdonar a nuestro Padre no es un problema. ¿Mm? O sea, no es un problema. O sea, problema, como dijimos, es algo que hablamos con el tipo
hablábamos antes con las conductas asertivas, con las conductas pasivas. Una conducta pasiva sí que es un problema, que nosotros mediante un cambio de lenguaje pues modificamos y solucionamos. Con el perdón no estamos frente a un problema, estamos frente a una anomalía, que ya comentamos que la diferencia entre un problema y anomalía es que el problema lleva en sí mismo las herramientas de la solución, como dijimos en la comunicación. ¿eh? Hay un problema en la comunicación, hay un problema, la gente tiene un problema emocional, se queja, entonces nosotros las herramientas es pues una conducta y un lenguaje emocional, y con lo cual solucionamos. En el perdón no es un problema, es una anomalía, hubo un daño realmente, ¿no? Y con la anomalía lo que ocurre es que somos nosotros precisamente los que tenemos que cambiar. O sea, nosotros somos los que cambiamos. O sea, a través del perdón no estamos borrando aquel hecho, aquella realidad, aquello que nos dolió cuando teníamos 8 años, 10 o lo que fuera. No estamos olvidando el daño que nos causó. Lo que ocurre, por el simple hecho de este acto volitivo, unido a la empatía, unido a la secreción de oxitocina, lo que estamos es desbaratando, liberando, como vamos a ver en los pasos, aquella emoción. O sea, aquella emoción que tanto nos hería, que tanto nos hacía daño, lo que pasa es que la liberamos. O sea, el hecho continúa. Lo que pasa es que ya no tiene aquella importancia que teníamos, pues precisamente hace unas horas, hace unos años, y que hemos llevado arrastrando toda nuestra vida. Es increíble, ¿no? Y no perdonábamos a nuestro padre aquel hecho, ¿no? Cada vez que salía a colación sentíamos dolor, y a veces desprecio. Hay padres inclusive que no sea, que tienen una relación que los hijos no se comunican. Hay hijos que, que cuando, que cuando son padres hasta se niegan a que sus hijos lleven el apellido del padre. Es increíble, o sea, el dolor continúa, ¿no? Ahora, tanto la acción como el modular nuestro recuerdo eh, lo podemos liberar, como hemos dicho, y ser libres, ¿no? Entonces, al liberarnos, pues entonces, lógicamente, pues la realidad cambia, porque como hemos dicho, creo que en casi todos los seminarios, o sea, vemos según pensamos. O sea, y si se nos va el dolor, y se nos va esa emoción de aquello que pasó, pues como vamos a ver a continuación, la percepción de la realidad también cambia. Así es, Doggy. Justamente que hablamos de emociones. Claro, no es que haciéndolo ya va a pasar, pero sí podemos tener unas pautas. Háblenos de esos pasos que podríamos seguir para perdonar. Claro, claro, el hecho de perdonar, como hemos dicho hasta ahora, no es que olvidemos el daño que nos hizo nuestro padre. No, eso nunca se olvida. Lo que sí que vamos a disolver hasta que se pase es aquella emoción que sentimos por ese daño que nos hizo nuestro padre. Bien, ahora vamos a hablar de los pasos. De los pasos que debemos realizar para perdonar a nuestros padres. Aquí vamos a seguir un modelo que a mí me gusta, el del doctor Enrich, que hay varios pasos. El primero es el descubrimiento. ¿Cómo descubrimos? O sea, ya hemos dicho que vamos a tomar la decisión de que vamos a perdonar a nuestro padre. Y vamos a empezar por un hecho, o sea, vamos a ir hecho a hecho. Vamos a ir descubriendo. Esto es como imaginemos una cebolla y vamos a ir capa a capa. O sea, cada capa que tiene es un hecho que no le perdonamos a nuestro padre. Y cada capa vamos a ir poquet a poquet resolviendo este problema. Y el primero es el descubrimiento, lógicamente tenemos que ir a la causa, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo llegamos al descubrimiento? Pues lógicamente llegamos al descubrimiento
Pues por la misma forma de que alguien le pregunta, oye, ¿tu padre? Y nada, pues mi padre me hizo, ¿ves? Nos acordamos rápidamente. Y si mi padre me hizo tal, es la emoción la que te está llevando, ¿no? A esa carpeta que tenemos en la neurona. Gracias a la emoción es la que nos puede llevar a esa carpeta, abrirla y descubrir, lógicamente, nos conduce, gracias al dolor que sentimos, a la herida. ¿Y qué llegamos? Estamos visualizando la escena, la génesis que dio origen al actual sentimiento, que no le perdonamos y que ni tan siquiera mis hijos llevan el apellido de mi padre porque me niego. O sea, está la emoción ahí. Y puede ocurrir que a lo largo de este pequeño recorrido, puede ocurrir, en esta capa de la cebolla, pues como avispas, también concurran viejas emociones, que van unidas a esa emoción, ¿no? Y que quizás tengan que ver con la escena o no. Bueno, se acepta, pero no entremos porque entonces nos podemos meter por trocha y perder el camino, ¿no? Lo tengamos en cuenta, pero nos centramos en la génesis de ese problema que queremos perdonar a mi padre. O sea, nosotros decimos, vamos a perdonar a mi padre y tomamos el acto de perdonar, es un acto volitivo y empezamos, ¿no? Como hemos dicho. Y en ese acto advertimos ya que cuando vas a descubrirlo se van a pegar otras emociones, ¿no? El segundo punto, perdón, es la aceptación. O sea, vemos la escena, lo que nos ha sido mi padre, aquello que nunca iba al colegio cuando jugábamos al fútbol, mi padre nunca me llevó donde yo quería, o la mala relación que tuvo con mi madre, lo que sea. Ese acto. ¿eh? No generalicemos, tenemos que ir a un acto concreto y puntual. El segundo punto es la aceptación. Vamos a intentar aceptarlo. Estamos viendo la escena con nuestro padre o con la ausencia de nuestro padre, que es lo que nos causó la emoción, y entonces decidimos, es un acto, no nos engañamos, volitivo, perdonar. Para ello lo decimos y, y escuchemos al cuerpo, porque todo es un tema emocional, no lo olvidemos. ¿Y qué sentimos cuando nos decimos te perdono, papá? ¿Qué sentimos? Imaginemos a nuestro padre, el hecho de modular, de decirlo, ya hay una cierta empatía hacia él. Lo vemos viejo, a veces diría un castizo desgraciado, pero nosotros decidimos perdonar. El siguiente punto es la escena. Ahora está usted en aquella escena que tanto le dolió. Y vívala, revívala. Y en ese preciso instante tome la decisión de llevar a cabo una valoración. Le digo valoración porque va a notar en ese momento hacia ese pobre hombre mayor que tiene a su lado, cómo casi sin percepción, les invito a que lo hagan, van a notar cómo surge un sentimiento de compasión. De compasión, sí. A veces también de enseñanza, de aprendizaje, porque dice, parece mentira, pero si yo con mi hijo pequeño me pasa, lo matéis, ¿no? De compasión, de empatía. Y empiece a sentir como en su cuerpo una sensación. Una sensación que curiosamente es agradable. Una sensación que le está permitiendo separar a su padre de la acción que cometió su padre. Una cosa es su padre, el que tiene usted ahí enfrente o en otra habitación. Una cosa es su padre
Y otra cosa, aquel hecho que hizo cuando se tenía, pues hace 30 años o 20, cuando sea, esa edad que le causa dolor y por el cual, pues usted decidió, pues, como he dicho en el ejemplo más extremo, ¿no? De negarle a darle el apellido. Y el siguiente punto es liberación. O sea, usted pertenece con su padre, o sea, digamos que el pecado, lo dicho, lo que ocurrió, sigue estando ahí, pero va a constatar que solo es una imagen. O sea, aquello que el padre no fue, que no se preocupó, que no quiso a su madre, que lo que sea, la imagen está ahí. Pero curiosamente, usted ya no lo siente con dolor. No siente dolor. O sea, la imagen real de su padre es mucho más poderosa. ¿Y qué ha ocurrido? Pues sencillamente que la empatía, la oxitocina, ha empezado a dar sus frutos. Y usted constata cómo ese resentimiento se va diluyendo caminando hacia el olvido. Sí, en base a lo que nos menciona estos 4 pasos para perdonar, donde influye bastante el recuerdo, la memoria, el olvido y la emoción, podríamos percibir también que hay ciertos tipos de perdón. ¿Cuáles serían esos, Doc? Claro, hay bastantes tipos de perdón, claro. O sea, cada hecho de perdón encierra pues un proceso diferencial que está modulado por las expectativas. O sea, hablamos del perdón en términos generales. O sea, porque nosotros estamos hablando de un tipo de perdón que es hacia nuestros padres, ¿no? Hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, hacia el adulto mayor que tenemos en casa, que también puede ser un hermano mayor, un tío, una tía, o sea, un adulto mayor, vaya, que puede ser autónomo o dependiente, ¿no? Entonces vamos a concretarlos a nivel informativo, como hemos dicho, porque el caso que nos ocupa es nuestro padre. Vale, empecemos. De los tipos de perdón que existen, el primer perdón es el perdón, lógicamente, rencoroso. Digamos, el perdón más clásico. Estamos hablando del tipo de perdón donde con anterioridad de perdonar sabemos que vamos a poder llevar a cabo el mismo daño que nos hicieron a nosotros. Lo mismo. Pero además que podemos hacerlo. O sea, en poder ir constatando cómo sufre el otro, es como nosotros vamos a poder liberar la emoción. O sea, es un tipo de perdón que, como vemos, no tiene nada que ver con el que estamos tratando, ¿no? O sea, es el perdón que vamos casi vengativo, ¿no? O sea, vamos a perdonarlo, pero, pero le perdonamos porque sabemos que va a sufrir igual que vamos a sufrir nosotros, ¿no? O sea, va a pasar los mismos pasos que nosotros hemos pasado. Entonces, claro, le vamos a perdonar porque digamos que estamos compensados, ¿no? Ese es el primer perdón que llamamos un perdón rencoroso. El segundo perdón es el perdón reparador. ¿Qué es este perdón? Es el perdón que está centrado en el daño causado, pues por ejemplo, porque nos han sustraído algo, nos han quitado algo que nos pertenecía, y se da este perdón exclusivamente cuando a la víctima, que en este caso somos nosotros, nos devuelven aquello que por la fuerza, a través de un acto violento o de engaño, nos han quitado. Lo hemos reclamado y nos lo han devuelto. Y al devolverlo, perdonamos. Un perdón reparador. Hay personas que han hecho esto y siguen sin perdonar. Ojo, ¿eh? O sea que no es tan fácil. Entonces tenemos el perdón rencoroso, que yo llamo rencoroso a nivel personal, yo lo he calificado así, y el perdón reparador. Luego viene el perdón social. ¿Qué es el perdón social? Es el perdón
donde el ambiente nos presiona. O sea, nosotros en el fondo no queremos perdonar, pero el ambiente nos coacciona, los medios de comunicación, lo que sea, depende de lo que nos hayan hecho, claro. Es aquel que la satisfacción de agradar al medio, de sentirnos amparados por el grupo, o formar parte de él, gracias al perdón, es significativo y es superior a la primera, a la emoción primera. Entonces nos liberan, ¿no? O sea, el perdonar y que la sociedad nos diga que bien que has hecho, pues es un refuerzo que recibe de una manera contingente. O sea, perdonamos y las expectativas de ser reforzados por la sociedad, por el grupo, es capaz de difuminar la emoción de castigar. O sea, el hecho de que es tanto el refuerzo que vamos a recibir, es tanto el reconocimiento que vamos a tener de la sociedad, que nos dice, hacéis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que uno pues prefiere perdonar, porque va a recibir muchísimas cosas a cambio, ¿no? Se le amplía el grupo secundario de amistades, puede salir en prensa, en televisión, en fin, puede conseguir hacerle presidente de una asociación. Este ejemplo, pues de perdón, es el que se utiliza a nivel social con las víctimas, por ejemplo, del terrorismo, ¿no? La persona han matado a tu padre, han matado a tu hijo, pero, pero la sociedad, el gobierno, los representantes del pueblo, pues te aconsejan que lo hagas porque te dicen que eres víctima, que hay que perdonar, te dan mucho. Entonces tú te sientes arropado, o sea, de golpe entras en un grupo de personas como tú, que están en la misma situación que tú, que semanalmente están siendo recibidos por personas de una importancia social, que hasta te dan una categoría social, que te entrevistan, y entonces uno pues perdona. Eso se llama perdón social. Y ya por último, en mi opinión, está el perdón por amor. Perdón por amor. O sea, acabamos de incorporarnos a nuestro tema. Nuestro tema que es perdonar a nuestros mayores. O sea, llevar a cabo un acto volitivo de hacer las paces. La necesidad de aceptar. Estar en paz. Cada vez que aparece el recuerdo de aquel acto, pues ya quitar la emoción y ver el acto, lo ver y dice, bueno, pues así fue y punto. Él, mi padre, y el pasado no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es la emoción, el dolor que nos causó eso. La necesidad de aceptar, estar en paz cada vez que aparece el recuerdo. Liberarnos de esa emoción, de ese consumo de energía, porque la emoción es que nos causa dolor porque tenemos una energía ahí que la estamos todos los días manteniendo para que retenga lo negativo que fue. Es increíble, ¿no? O sea, inconscientemente estamos consumiendo energía, igual que caminar, igual que correr, exactamente lo igual. Una parte de energía la tenemos ahí para que esa emoción no se escape. Y cada vez que pensamos en nuestro padre, lo odiemos y digamos que no se merece el apellido de mi hijo. Y, gracias al amor, sentir como al tomar ese acto de voluntad que hemos dicho anteriormente, pues a nivel hormonal, gracias a la oxitocina, hemos logrado liberar esa emoción. Hemos empezado a modular el sentimiento y como consecuencia, pues estamos adquiriendo una nueva percepción de la realidad. Vemos el acto, pero ni sentimos ni padecemos. Es más, sentimos compasión. El hecho permanece,
pero el sentimiento que estamos percibiendo es plano. O sea, dolor plano. Si estuvieran los electrodos y estuviéramos en una máquina, veríamos que ya no hay frecuencia, no hay modulación, es una línea plana. Plana. ¿Por qué? Porque ya no existe la emoción. Sí, Ha desaparecido el dolor y como mucho queda la compasión. sí, justamente también a lo que desaparece el dolor, estamos hablando, bueno, ya nos ha hecho una ambientación de por qué sería bueno perdonar, pero nosotros podemos ver, hay casos y casos en los que jamás se perdona y uno se carga esa emoción y parece que no les pasa nada internamente, ¿no? Pero en definidas cuentas, háganos un detalle más preciso de por qué es positivo perdonar. Claro, claro que es posible. Vamos a dar 2 puntos y con esto ya finalizamos. Finalizamos, pero nos gustaría que experimenten y que sigan los que hemos dicho, que ustedes lo constaten, ¿no? Bien. En párrafos anteriores ya comentamos, por encima de todo, que requiere un acto de voluntad. O sea, si no hay voluntad, eh, no se puede perdonar. Y también dijimos que el hecho de plantearlo, mientras contemplamos o no estamos frente a nuestro Padre, revisamos nuestra biografía, los hechos, ya de por sí, requiere un acto de maduración. Eso es muy importante. O sea, el hecho de decir voy a hacerlo, eso ya es un acto de maduración. Como hemos dicho, es una anomalía, ¿eh? O sea, tenemos nosotros que cambiar. Primer paso que hemos dicho, voluntad. Y al hacerlo exclusivamente, además del desarrollo hormonal y tal, es un acto de maduración, que lo vemos, lo constatamos. También de crecimiento. Y al respaldarlo, me gustaría que lo experimenten si alguien tiene dolor hacia su padre, automáticamente constatarán que estamos recibiendo un abrazo de autoestima. O sea, el hecho de perdonar a nosotros, tenemos empatía, oxitocina, maduración, crecimiento y autoestima. Sentimos fuerza. Y como diría un castizo, nos dejamos ya de tonterías. Estamos asumiendo, aceptando nuestra biografía, nuestro pasado. O sea, eso simple hecho, porque es positivo, el primer punto, es positivo. O sea, el hecho de perdonar es un acto de maduración, de aprendizaje, porque no nos engañemos. ¿Por qué decimos aprendizaje? Los hijos bajo presión tienden a imitar a sus padres, los imitan. Un padre que abandonó a sus hijos en algunos aspectos en el colegio, ese hijo posiblemente también abandonó. Un padre que pegó al hijo, ese hijo también pega a los hijos, a los nietos, bajo presión. Bajo presión, siempre bajo presión. Entonces, el hecho de perdonar nos hace madurar, crecer. Y el siguiente punto es que esta conciencia madurativa de crecimiento, de una nueva percepción de la realidad, nos está llevando a un nuevo descubrimiento que no teníamos hasta ese momento. O sea, y es que el hecho de pensar, dijimos hace tiempo, lo decimos en muchos seminarios, ¿no? Que vemos según pensamos. O sea, en este momento estamos dejando también de ver lo negativo de nuestro padre y de todo. O sea, ya no nos importa. Ya no nos importa porque no nos alimenta. O sea, resulta que repasar esa escena es que, como ya no tenemos ningún sentimiento de nada, es plano, es que, ¿para qué? Es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos recordando? En ese instante, lo que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma,
curiosamente, como vemos según pensamos, lo que necesita ver y que realmente está viendo y quiere sentir son los actos positivos de los demás. Eso es lo que nos alegra cuando perdonamos. Y lo contrario, precisamente, lo que nos da es lástima. Es más, nos causa dolor, tristeza. Hasta vemos una película y vemos que alguien está sufriendo y es que no nos gusta ver el sufrimiento. No lo queremos. En una palabra, ahora ahora ponemos el acento en los actos positivos del otro. Que duda cabe que nuestro padre tuvo, bueno, algo positivo tuvo que tener, ¿no? Y empezamos a visualizar, a tener, pero nosotros, ojo, no nuestro padre. O sea, nuestro padre ha sido el medio para que tengamos una nueva conducta que acaba de incorporarse a nuestro ser. O sea, por ejemplo, si un sujeto, o nuestro padre, pues también puede ser nuestro padre, ¿no? Es, lo tenemos a nuestro lado, cerca, y ha hecho a partir de ahora nuestro padre hace una conducta que es positiva, pues además se lo vamos a verbalizar. Y es más, y por primera vez vamos a percibir cómo lo estamos reforzando mientras le recordamos el hecho. Pero es que a la vez nosotros estamos sintiendo en nuestro cuerpo como también estamos recibiendo de nuestro padre, con la mirada, una descarga hormonal, ¿no? O sea que estas son, por lo que hemos dicho al principio, por qué es positivo perdonar. Primero, porque estamos viendo, es un acto de voluntad, un acto de maduración, un acto de crecimiento, un acto de ascender un peldaño en nuestro desarrollo personal, pero es que encima empezamos de golpe, porque es de golpe, a empezar a ver, dejamos ya de ver todo lo negativo y empezamos a acostumbrarnos a ver los actos positivos, pero ojo, ya no solamente el hecho de ver el acto positivo, si es que encima es que nos apetece, como diría un castizo, regalar los oídos y decirle qué bien esto. Y esto automáticamente, al decir qué bien, automáticamente hay una mirada de agradecimiento que encima nos va a reforzar. Y esta segunda, y entra en mano, en pie, otra hormona, que es la dopamina, ¿no? La dopamina lo que hace es que encima nos va a reforzar, es una droga y nos va a reforzar el que estemos deseando decir a la gente lo bien que lo hace, porque nos va a enriquecer, ¿no? Y esto, pues, esto es salud. Estos son los dos. Hay más, pero hoy vamos a dejarlo en este punto del por qué, ya que me ha hecho usted Santiago la pregunta, pues el por qué es positivo esto. Muy bien, Doc. Son conductas, como lo mencionaba, que sería importante que las practiquen y las evidencien, pues está comprobado que son actitudes volitivas que en su momento nos cambia totalmente el entorno. Perdonar es un acto de bastante poder y que nos cambia la vida. Está comprobado. Y aún así, podemos, y a todos nos ha pasado que hemos visto casos en los cuales la gente jamás perdona o se perdona, pero eso tampoco es que acabe el mundo, ¿no? Sino que recomendamos que por ese desgaste de energía que implica cargar la venganza o cargar un odio, nos puede, este perdón nos puede suavizar o aliviar ciertas cargas que tenemos, que por el hecho de la convivencia social, el hecho de la existencia de la vida, siempre estamos generando cada vez más carga. Con esto cerramos este 13º episodio del Campus Quiero Ser Escritor, capítulo Adulto Mayor, y les puntualizamos nuestro horario que nos pueden escuchar aquí en Conciencia Top News. Ahora vamos a pasar a la primera transmisión, a la transmisión original los jueves. Así que ya nos pueden escuchar más temprano, 9 de la mañana de Ecuador, 11 de la mañana de Argentina y 4 de la tarde de España. Y la retransmisión los lunes, 8 de la noche Ecuador, 10 de Argentina y 3 de la mañana del martes en España. También les recordamos que nos pueden encontrar este capítulo y todos los que hemos trabajado
En Spotify y en el canal de YouTube nos buscan con el mismo nombre, Campus Quiero Ser Escritor, capítulo adulto mayor, y ahí estamos. Si de pronto se perdieron alguno de estos, está todo grabado. También puntualizamos que esto formará parte de un nuevo libro para ser felices a nuestros padres, que lo publicaremos en la biblioteca de Amazon próximamente. Estamos ya consolidando, como les dije al inicio de este episodio, todo ese saber que le vamos a sistematizar y a publicar. Y con esto nos despedimos. Palabras, Doc, para cerrar. Pues la verdad es que nos gustaría, a mí me gustaría que lo pusieran en práctica. O sea, no hay cosa más triste que ver una persona que no sabe perdonar. Es que además físicamente hasta se nota. Y un hijo que no perdona a su padre, además de que puede tener consecuencias a nivel corporales, la convivencia realmente debe ser espantosa, ¿no? Y además también el padre, pues lo que acaba es, claro, lo lógico es que vaya a un geriátrico. Nosotros partimos de la base de que el mayor tiene que estar en casa mientras quiera y en el centro geriátrico, pues cuando decida ir al centro geriátrico, ¿no? Y eso es todo. Listo, Santiago, Doc. Nos estamos viendo la próxima semana. Un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. adiós.